la Navidad es un momento sobrenatural. Recordemos que no es propiamente cristiana, a pesar de que es el nacimiento de Cristo. Ya teníamos antecedentes de estas fechas porque los dioses que terminan los ciclos agrícolas tienen predilección por nacer en estas fechas. Pero también energéticamente, porque se abre un portal en donde Dios viene a depositar el espíritu de Jesús dentro de un cuerpo humano para que pueda, pues, actuar de la manera que ya estaba previsto, ¿no? Antes de nacer, le dice a su madre que no tenga miedo, que van a llegar a atacarla los 400 ensohuiznahuas, o sea, los 400 conejos borrachos, van a llegar a tratar de asesinar, porque su hermana Coyosauhtli va a decir que fue una afrenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Historias y Fantasmas. Muchísimas gracias a la gente que se conecta, la gente que suscribe, comparte, que ya están en el canal de WhatsApp viéndonos nuestros trapitos al sol, porque ahí subimos de todo lo que pasa tras bambalinas. Qué bueno que están ahí van a subir los recorridos, van a subir los cursos, todo lo que vamos a hacer backstage, ¿no? De lo que es esta grabación, que pues no saben cómo les agradezco el apoyo, cómo se ha dado la situación, ¿no? De que en verdad la gente está deseosa de saber un poquito más de los eventos sobrenaturales desde distintas perspectivas, como son la histórica, la antropológica. Tuvimos a Andrés, que pronto va a salir el video, que desde la biología nos explicó cómo estaba la onda. Increíble todo lo que ha pasado en este mesecito que llevamos al aire. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Y bueno, pues fiel a esta situación de traer personas que están de los dos lados, porque también es una crítica que llevo haciendo varios años, porque hay gente de la historia que no escucha a las personas que tienen las vivencias y viceversa, ¿no? Se da a veces que la vivencia utiliza todo el espacio de la plática sobrenatural y no podemos profundizar más allá. Y bueno, en este ánimo de traer creadores de contenido que sean responsables con esta idea, pues está aquí con nosotros el querido Luis. Mi querido Luis, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, hermano, gracias por la invitación. Oye, para la gente que no sepa, que va a ser raro que no sepan quién es Luis, dinos quién eres, qué haces, cómo te metiste al mundo sobrenatural. Pues mira, tengo un canal en YouTube, bueno, dos, con uno compartido con un amigo, pero el mío propio es el que se llama 180 LPM Podcast y trato historias sobrenaturales enviadas por la gente. ¿Cómo me metí en el tema paranormal? Pues si nos remontamos desde el inicio, desde que tengo uso de razón, a mí me gustan estos temas. En las tardes en donde yo vivía, las mamás de todos los niños en ese entonces salían a contar historias y en ocasiones eran de terror y pues yo ahí estaba sentado, ¿no? Aunque después me estuviera muriendo de miedo. Claro. Pero fue realmente un amor a lo sobrenatural desde que tengo uso de razón. Yo creo que todos los que trabajamos este tipo de contenido tuvimos una cercanía muy pronta, una edad muy pronta con este tipo de temas. En mi caso también fue el seno familiar el que me llevó acá. Pero lo que me llama la atención es la perseverancia de la memoria oral. La memoria oral es un ente que vive en todas las sociedades, que está en todas las culturas y que es muchísimo más eficiente que la escritura, a pesar de que nos aferremos a que la escritura sea el medio intelectual o cultural por excelencia. Pues vemos que, por ejemplo, hay relatos de hace 4000 años que pasaron de boca en boca, ¿no? Como la épica de Gilgamesh, por ejemplo, que encontraron las tablas sumerias y dijeron, mira, sí hubo alguien que escribió sobre este reino que venció a la muerte, porque básicamente de eso habla. Y te puedo poner muchísimos más ejemplos de cómo lo sobrenatural y lo oral tienen un romance tremendo. Entonces ves al romancero español y encuentras lloronas, encuentras mujeres de carruajes, encuentras un montón de seres sobrenaturales que están invadiendo todas las culturas. Y el tema más fuerte de todo esto es que luego pensamos que son locales, que decimos, bueno, pues la cegua, la ciguanaba, la xtabay, la llorona.
están desde hace siglos en todas las culturas regadas y es por medio de la oralidad que se preservan durante el tiempo. Y a mí me gusta mucho platicar con Luis porque Luis es, si no he consumido su contenido, yo se los recomiendo ampliamente porque es una persona que tiene una curaduría de su narración muy linda. ¿Es intencional, mi querido Luis? Pues no, realmente cuando estoy contando una historia es como si en mi cabeza estuviera pasando una película y la voy narrando, y cuando un personaje habla yo me convierto en ese personaje para expresar la emoción que él quiere dar. Eso yo como consumidor de tu trabajo lo agradezco mucho porque logras generar esa emoción. También tengo un tema con la gente que escribe historia desde la cabeza y no desde el corazón, porque a final de cuentas no me transmite nada y son puros datos y datos y datos, y que se agradece, ¿no? A final de cuentas eso me sirve para que yo, creador de emociones, pueda lograr este tema, pero de tu lado es entonces completamente natural. Sí, realmente nunca he estudiado como para poder narrar o algo, ¿no? Doy lo mejor de mí, trato de ser como muy explícito, pero no me gusta como platicar la historia. Precisamente acabas de decir narrar, a mí me gusta narrarla, como que en el inicio de la historia soy el narrador, pero cuando los personajes tienen alguna charla o algo importante que decir, me convierto justamente en cada uno de esos personajes para expresar completamente la idea. Pues miren, si no se han dado la oportunidad de escuchar el trabajo de Luis, yo les recomiendo que vayan. Las personas que lo hagan, por favor, ahí en los comentarios pónganme un fantasmita, tal vez, ¿no? Un fantasmita estaría chido y decir, oye, sí me gustó, oye, puede mejorar, porque también se vale, ¿eh? Nos pueden decir, oye, puedes mejorar en esto. A mí con lo de las groserías como me han invadido, porque pues yo parece que nací en Alvarado, Veracruz, ¿no? Entonces soy repelado, mano. Entonces pónganos ahí en los comentarios si se dieron la oportunidad. También, pues obviamente suscríbanse, denle like al contenido de Luis. Ahorita, ¿en dónde estás más fuerte? ¿En TikTok? TikTok, sí, ahí estoy un poquito más fuerte que en todas las redes sociales. Pues yo les pediría encarecidamente que fueran a YouTube, porque ya tenemos ahí un buen, se le llama fanbase. Tenemos ahí fuertemente que está siguiendo a Luis y pues tenemos que crecer en YouTube. Entonces les agradecería mucho que vayan, se suscriban y compartan el contenido de Luis. Y bueno, pues el motivo por el cual está el día de hoy es por la Navidad. Tenemos este pequeño especial. La verdad estoy muy honrado porque aceptó la invitación y porque es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado de abordar desde el lado sobrenatural. La Navidad es un momento sobrenatural. Recordemos que no es propiamente cristiana, a pesar de que es el nacimiento de Cristo. Ya teníamos antecedentes de estas fechas porque los dioses que terminan los ciclos agrícolas tienen predilección por nacer en estas fechas. Incluso en las sociedades mesoamericanas está el Panquetzalistli, que empezaría el 15 de diciembre. Ustedes no están para saberlo, pero nosotros estamos un día después del 15, justo cuando empiezan las posadas, y terminaría el 23-24 de diciembre. Y era una festividad en honor al dios Huitzilopochtli. De hecho, la gran matanza Templo Mayor se da porque se está llevando a cabo ya el último ritual del Panquetzalistli, que consistía en sacar los de Huitzilopochtli, porque ojo, Huitzilopochtli tiene dos vertientes, la de Dios y la de sacerdote. El sacerdote sí que existió, ¿eh? Incluso cuando fue la conquista de México, se llevaban a Huitzilopochtli, se llevaban se me fue el nombre, es un bultito, ahorita ya me acordaré mientras me va roncando la mandarina. Se llevaban este bultito para que no se quedaran sin su dios. O sea, llevaban los Pero en ese bultito iba la osamenta. La osamenta de Huitzilopochtli, el sacerdote. Pero hay un dios. Recordemos que el dios Huitzilopochtli es aquel que nace en el cerro de Iztapalapa, el cerro del Coatepec, y antes de nacer le dice a su madre que no tenga miedo, que van a llegar a atacarla los 400 ensohuiznahuas, o sea, los 400 conejos borrachos, van a llegar a tratar de asesinar, porque su hermana Coyolxauhqui va a decir que fue una afrenta, ¿no? El nacimiento de este dios. No se sabe quién es el padre y por eso lo toman mal. Antes de nacer, Huitzilopochtli le advierte a su mamá, a la diosa tierra, la diosa Coatlicue, y cuando llegan los ensohuiznahuas, la primer voluntad que tiene Huitzilopochtli es guerrera, porque sale de la madre con una
mítica, increíble, que es el Xiuhcoatl, que emite rayos azules que queman a dioses y mata a los 400 ensohuiznahuas. Cuando destruye a los 400 ensohuiznahuas, va a tener cierta particularidad ritual con la diosa Coyolxauhqui y la va a desmembrar y la va a tirar en el cerro. Ahora tú dirás, estos son historias que pues contaban ellos, ¿no? Y sepa por qué contaban. Si yo te dijera que está hablando del movimiento de rotación y traslación, ¿tú me lo creerías? Pues sí, tiene ciertas similitudes. Es increíble, ¿no? O sea, cómo conservaban el conocimiento que nosotros pensamos que es científico. Eso obviamente yo no lo estudié, debo de ser muy honesto. O sea, yo no lo investigué, sí que lo estudié, perdón. Pero hay autores que dicen que está hablando del movimiento de rotación y traslación, porque la madre, al nacer el sol, las estrellas por medio de la luz se van desvaneciendo. Entonces la luz solar viene siendo el Xiuhcoatl y el sol que está naciendo del cerro de Coatepec es Huitzilopochtli. Entonces fíjate cómo está explicando un movimiento astronómico plenamente desde el mito. Y así pueden haber un montón de nacimientos que les puedo contar ahorita que pasan en esta época. Esta época es muy importante para la gente que todavía tiene contacto con la Tierra porque es la etapa en donde la Tierra se está muriendo. Ya no hay como de vida a la Tierra. Entonces la gente se percataba de esto y a estas fechas se les llamaba época de guardar. Todavía hay gente antigua que dice, pues estamos en época de guardar. Pero hablan de este tipo de temas y no solamente es el Jesús crístico, que muy seguramente lo cambiaron de fecha. No, hay gente que dice que nace en abril, que su voluntad es Aries, no es una voluntad tan Capricornio, porque tendría que ser un dios solar. Y hay otras que dicen, no, sí, efectivamente nació ahí. Y hay un montón de casos, está Mitra, está Osiris, está Jesús, están varios que nacen en la Navidad. Es una etapa sobrenatural. Esta que estamos viviendo es una etapa sobrenatural en todos los sentidos, porque es la etapa en donde los muertos se hacen más presentes. Y tú, mi querido Luis, nos traías historias no tan de dioses, pero sí de eventos sobrenaturales que ocurrieron en Navidad. Pues sí, o sea, realmente hay un montón de historias alrededor de esta fecha, porque precisamente si te basas en el cristianismo se supone que la llegada de Jesús es una pues fecha tanto importante como para la humanidad en lo que representa a Jesús, pero también energéticamente, porque se abre un portal en donde Dios viene a depositar el espíritu de Jesús dentro de un cuerpo humano para que pueda pues actuar de la manera que ya estaba previsto, ¿no? Que él cumpliera su destino para todo esto. Pero aquí lo que yo te quería comentar era que también, si te pones a pensar, eso es de la parte religiosa. Pero lo que me asombra a mí es cómo el cristianismo pudo adaptar las historias que ya había previas, como por ejemplo sí, claro, en la antigua Roma, que se celebraba la Saturnilia, ¿no? Claro. Que era del 17 de diciembre al 23 de diciembre, me parece, que era en donde empezaba el solsticio de invierno, y precisamente dijeron, no, pues Jesús nació en tal fecha, pero vamos a ponerlo aquí, porque ya aprovechando la cultura y el movimiento que tienen, porque era un tipo carnaval en donde también se acostumbraba a que dieran regalos y era como una festividad, pues ahora vamos a festejar como la llegada del niño Jesús a este momento, ¿no? Claro, claro. Y aparte es el referente inmediato, mi querido Luis. O sea, estas celebraciones romanas en donde el mundo estaba en pausa, ¿no? Y se hacían este tipo de festejos que son muy importantes. Usualmente cuando la gente voltea a ver los orígenes de la Navidad se va a encontrar con estas festividades que justo estás diciendo, que son más antiguas. En verdad que es complicado dar hilo con bola, porque hay mucha historia, ¿no? Entonces tú te das cuenta y dices, bueno, pues es que desde los sumerios ya estaban haciendo esto, ¿no? Pero los más famosos efectivamente son los romanos. Y como el imperio romano pasa a ser el imperio católico, el imperio cristiano, pues la transición se da de manera básicamente amigable y automática, ¿no? Amigable entre comillas, porque siempre van a tener tema con las festividades paganas. Siempre van a decir, bueno, si nosotros somos católicos, católico es universal, todos tienen que ser católicos. Entonces, por eso siempre la bronca y el tema, por ejemplo, que tengo yo con el catolicismo, es que si no eres católico, no eres nada, ¿no? O sea, te anulan. Y así lo llevaban, pero de una manera
transitoria se dio esto de estas festividades romanas a la Navidad. Se dio como muy ligerito, pues, que era comunidad. O sea, no fue tan de choque como, por ejemplo, podría ser la conquista de México, en donde tuvieron que matar el 93% de la población para poner sus festividades y su dios, ¿no? Así es, y bueno, aquí te puedo relatar una breve historia. Desde luego, que habla acerca de una tradición que no todas las familias la hacen, porque por decirlo así, en mi familia no se acostumbra a arrullar al niño Dios el 24 de diciembre. Bueno, en la víspera del 25, ¿no? Pero resulta que en esta familia sí acostumbraban a hacerlo. Y había una niña pequeña de aproximadamente 5 años que tenía una enfermedad que no podían dar con qué era, ¿no? Los síntomas eran muy fuertes, que era fiebre, mareos, desmayos. La niña empezó a enflacar, empezaron a salirle manchas en el cuerpo que podrían confundirse con sarcoma de Kaposi, pero después de haber hecho una serie de exámenes extensos, pues los doctores no daban con qué era. Era una de esas enfermedades que se da una en 1,000,000, que no puedes tener un diagnóstico certero. Claro. Entre las tradiciones de esta familia estaba la de las 2 abuelas, tanto del lado paterno como del lado materno. Y ellas le decían a cada quien a su hijo, pues oye, trata de ir a hacer una manda con la Virgen, con Jesús, con la Virgen de la Soledad, etcétera, con cualquier deidad cristiana, porque eran muy católicas. Y la verdad es que ellos como no estaban muy convencidos de querer hacer esto, porque como los dos estudiaron, tú sabes que también cuando empiezas a estudiar en algunas escuelas o universidades te adoctrinan más sobre el pensamiento crítico, el pensamiento científico, y te quitan todo lo espiritual, ¿no? O sea, que no creas en algo que no puedes comprobar científicamente. Ellos tenían arraigadas estas ideas, pero era tanta su desesperación que decidieron hacer algo por consejo de las 2 abuelas. Y era que pusieran a su niña a arrullar al niño Dios, pero la niña le tenía que pedir que la sanara. Llega la noche de Navidad, está la cena, y después de la cena se ponen a arrullar al niño Dios. Y cuando le toca a la niña está muy débil, la tienen que ayudar, y empieza a arrullar al niño Dios, y con las pocas palabras con las que ella se podía expresar, pues resulta que sí empieza a cantarle también, ¿no? Porque es una canción de cuna la que se le dice. Es una nana. No es ninguna oración, es una canción de cuna, como dándole la bienvenida a su nacimiento. Y la niña lo hace, la niña con su inocencia. Y tú sabes que el pensamiento y la inocencia, cuando están juntos, se puede crear absolutamente lo que tú quieras. Claro. La fuerza de la mente es mucho más poderosa que el poder ver algo, y si no lo crees, no sucede. Sí. La niña lo hizo. Los padres como que estaban incrédulos y se fueron a dormir, ya terminando la fiesta, etcétera, etcétera. Pero al otro día lo que a ellos les sorprendió es que cuando se despiertan, la niña estaba abriendo su regalo de Navidad y estaba contenta. Las manchas que ella tenía en el resto de su cuerpo, pues sí estaban, pero eran menos visibles. Era como si esos hematomas hubieran disminuido y en vez de estar morados, ya estaban verdes. Y la madre va y se acerca y se agacha con ella y le dice: hijita, ¿estás bien? Y ella le dice: sí, mamá, ¿por qué? Pues porque te veo bien y estabas cansada. No, quiero jugar. Salió a jugar con sus juguetes y periódicamente empezó a recobrar la salud de una manera milagrosa, que los padres no podían creer que ella se hubiera sanado nada más con el simple hecho de haber arrullado al niño Jesús. Sí, claro. Las abuelas ya sabían que eso iba a pasar. Entonces también pudo, si te pones a tratar de explicar esta historia, pudo ser también como un pequeño grupo de gente con una mente colmena, claro, que enviaron toda esa energía para que se hiciera realidad lo que la niña necesitaba en ese momento, ¿no? Claro, y aparte el objeto es sagrado. Entonces, recordemos que los objetos se tiene la creencia de que el objeto puede ser depositario de una voluntad. Entonces, es el niño Jesús, en esta vertiente de imaginería, de muñeco, ¿no? Que tenemos en Latinoamérica. Está muy difundido eso del arrullo del niño, que puede ser depositario de la voluntad de muchas personas. Entonces, puede funcionar según ciertas creencias como canalizador. Sí.
canalizador de energía y se puede dar este tipo de situaciones. A mí me sonó en un principio, mi querido Luis, lo que es el tema principal de esta película que recomiendo ampliamente, que es El exorcismo de Emily Rose, en donde ella está por un lado con este tratamiento psiquiátrico, con esta idea alópata de sanar, y por otro lado trae todo su background católico y cristiano y dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde me inclino? Aquí fue positivo, ¿no? Ya vean la peli, vean el desenlace de la peli. Si no la han visto me van a odiar. Pero esta situación de que los objetos pueden atraer voluntades es muy conocida y más en el cristianismo, porque están, por ejemplo, la idea de las reliquias, ¿no? Las reliquias que son parte de algún santo o de alguna virgen, o perdón, no virgen, de alguna monja, de alguna, que tiene esta voluntad expresa porque la persona fue sana, ¿no? Fue una persona sana religiosamente y te puede curar. Entonces, no es extraño que existan este tipo de relatos. A mí me pasó algo muy particular ahorita que hablas de las reliquias, y es que yo estoy como en mis creencias, la mitad católico, la mitad cristiana. Me gustan cosas de las dos y por eso no me defino por una. Y muchos me dicen tibio y yo no me siento tibio, simplemente me considero creyente y soy fiel a mis creencias. Eso es para mí. Claro. Entre ellos yo no creía, como por decirlo, en San Judas Tadeo. Pero resulta que a mi ciudad llegan las reliquias. Y me dicen, oye, ¿y si vamos a las reliquias? Y yo dije, pues vamos, ¿no? No está de más. Jalo. Pero pasó algo muy impresionante para mí. Y no iba mentalizado, porque te estoy comentando que yo no creía en San Judas Tadeo. Claro. Resulta que la reliquia es un pedacito de hueso, sí, que lo tienen en una vitrina. Pero cuando yo iba entrando a la iglesia, justo cuando di el primer paso adentro, es como si hubiera sentido algo diferente, ¿no? Me dieron muchas ganas de llorar. Y ni siquiera había llegado a donde está la reliquia. Pero era una energía que se sentía súper bonita, súper cálida. También la iglesia fuimos como a la 1 de la mañana. Okay. Entonces sí había gente, pero no había muchísima. ¿Qué explicación le puedo dar yo a esto? Pues que realmente sí se siente algo impresionante cuando llegas y ves el pedacito, porque no lo puedes tocar. Pero lo ves y si dices, si este hueso realmente perteneció a un apóstol de Jesús, tuvo contacto directo con Jesús y Jesús era un hombre muy poderoso, y ya no nos vayamos del lado mágico, nos vamos ya del lado de todo lo que él pudo hacer simplemente con venir a adoctrinar a la gente con su pensamiento, pues todo eso te contagia. Claro. Pero luego salgo de ahí y quito el lado mágico y me pongo a pensar, puede ser la energía que despide toda la gente con sus plegarias para poder sanarse de una enfermedad. La gente que va ahí es porque tiene alguna necesidad, porque se siente solo o se siente triste o realmente hay algo muy dentro de él que le hace falta. Y es lo que puede generar también este ambiente dentro de un espacio, porque dabas un paso afuera de la iglesia y ya no se sentía lo mismo. Ya no. Sí, tiene todo el sentido del planeta, porque justo se habla de las cosas sagradas, los lugares sagrados y las palabras sagradas. Ese conjunto, esa tríada es lo que genera la experiencia religiosa en cierto modo, ¿no? Porque también está el mito, el rito, el culto, pero son pilares. Así ha pasado. Yo, lamentablemente, mi querido Luis, yo no tengo esa fe tan férrea que muchos de los que nos siguen sí la tienen, y pues qué bueno, ¿no? Les admiro y un poco envidio, pero por ejemplo, los 12 de diciembre es impensable que no sientas algo, a pesar de que a mí me daña terriblemente, toda mi vida me ha dañado que lleguen 7 millones de peregrinos a donde vivo. Pero esta situación, cuando tú ves esa fe, cuando tú ves esa voluntad, o sea, sientes que es irreparable, o sea, que tú no vas a por más mal la leche que les tengas y todo, ellos tienen una voluntad tan fuerte que todo el espacio lo vuelven religioso. Estás hablando de toda la calzada de Guadalupe, toda sin excepción, se vuelve un lugar de culto tremendo, ¿no? Entonces, te creo completamente. Y en esta historia que nos contabas, no la tuya, sino la primera, ¿el espacio navideño tú crees que tiene un peso ahí o no? Sí, totalmente. Totalmente, porque mira,
independientemente, y no sé, se va a escuchar muy feo que lo diga así, pero independientemente de todo lo mala persona que seas, como que le das un break a esa maldad, tan solo por un momento. Sí. Háblese de la cena nada más, del momento de la cena, que es donde compartes con toda la familia, porque ahí no tienes como el tiempo para poder estar pensando en otras cosas. Obviamente termina la cena y empiezas a criticar, ¿no? Que mira los manteles bien feos o ese tipo de cosas, y ya está hablando de la parte de maldad que tú tienes, de Sí, tu claro. ego también. Pero yo siento que energéticamente lo que representa esta fecha para los buenos deseos de los demás sí tiene como un peso muy grande en la realidad. Porque imagínate a un grupo de personas en el trabajo, ¿no? Un intercambio navideño, pero que sea justo, que realmente Claro, digan, claro. a ver, tienes que traer el ticket Sí. y que te cueste esto, ¿no? Y aparte de eso, te dan el regalo, te están creando ciertas cosas que químicamente en tu cuerpo te producen felicidad, Claro. ¿no? Como es la serotonina. Y todo eso le va a hacer bien a tu ser, te vas a sentir bien y pues inconscientemente te están ayudando a que tú tengas una estabilidad emocional, y la estabilidad emocional, perdón, también te lleva a una estabilidad física. Claro. Entonces sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Ustedes qué piensan? Estaría padre que nos pusieran si les haya pasado algo para compartirlo, porque Luis se dedica a esta recopilación de historias. Entonces, pónganos ahí en los comentarios, ¿no? Si les ha pasado, si piensan que la Navidad genera este tipo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que como que hay una tregua que después se rompe con la cena de Navidad, ¿no? Porque empiezan a pelear por los terrenos de la abuela. Pero siempre hay como una tregua, ¿no? Y aparte un momento que es muy particular, mi querido Luis, no sé si estés de acuerdo, ahorita te pregunto abiertamente. Había un historiador, les debo el nombre, querida comunidad, porque ando falto de memoria este día. Pero había un historiador del arte que a mí me gustó mucho, lo estudié cuando Juan Pedro Bubelo, un gran estudioso del esoterismo en México, vino a dar un curso allí en la facultad en el Instituto de Investigaciones Filológicas, llegó. Y nos dio un curso y nos decía que este historiador se había dado cuenta de que en los momentos de silencio, fíjate qué bonito lo define el cabrón. Ya me salió el cabrón, perdón por decir tantas veces. Pi, 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 pero en Spotify está la sin censura. Fíjate cómo lo define. Dice que en los momentos de silencio, la humanidad es cuando empieza a crear cosas. Que hay momentos de silencio muy bien marcados, como por ejemplo el descubrimiento de la rueda o el fuego, en donde el trabajo baja, o el nacimiento de la agricultura, por ejemplo, cuando se crean las aldeas, porque tienen más espacio para pensar la gente. Y ese espacio de ocio, este historiador que les debo el nombre, ojalá y ahí en los comentarios alguien me lo ponga, dice, son tiempos de silencio. Entonces, en los tiempos de silencio reparas o creas cosas. Entonces, él asume que todas las revoluciones que han existido son porque en algún momento la humanidad en conjunto hizo una tregua para pensar qué está pasando, hacia dónde voy. El último que se dio, yo creo que también es muy evidente, que es el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la gente dijo, oye, bueno, se suponía que toda la ciencia, la industria y todo esto nos iba a traer mucha paz y mucho bienestar, y nos trajo 50 millones de muertos, 1 millón de caballos desvividos, o sea, esto está horrible. Y hubo un periodo que ustedes van a identificar muy bien, que incluso en las canciones sale como la era de Acuario, en donde empiezan las revoluciones estudiantiles, empiezan a decir, no, yo no quiero ser eso, porque eso generó 2 guerras mundiales, entonces quiero cambiar. Se generan estos silencios. Te pregunto, ¿tú crees que en la Navidad se den este tipo de silencios? Igual a nivel micro, no a este nivel masivo que dice este historiador, pero ¿crees que se den estos silencios? Sí, totalmente. Totalmente. Es una época en donde tú vas a tener tiempo para ti, tiempo para pensar, tiempo para estar meditando acerca de pues todo lo que sucede alrededor de ti, cómo te fue en el año, pero principalmente ese tiempo es de reflexión. Bueno, desde el punto de vista en donde yo lo estoy viendo, claro. No puedo hablar por las demás personas, pero yo lo veo más como un inicio, lo veo más como un final de una era o de un año que como el inicio del siguiente, ¿sabes? Claro. Como que me pongo a ver qué fue todo lo que hice y reflexiono sobre lo que podré hacer en la nueva época para poder mejorar todo lo que pasó ya.
Qué fuerte, sí. Yo también estoy de acuerdo en eso. O sea, creo que en estos momentos es algo muy similar en mi caso, cuando terminaba de correr 10, 15 kilómetros y era primero una etapa de dolor tremenda y después ya tu cuerpo se acostumbra al dolor y hay un momento de meditación tan fuerte, mi querido Luis, que yo lo he dicho en muchos programas, ¿por qué no decirlo en el mío? Después de correr, ya cuando logras ya los últimos kilómetros, te lo juro que en mi cabeza estaba, si me muero ahorita, me muero en paz, güey. O sea, no hay nada que no pueda superar en este momento. O sea, he llegado a tal meditación, he hecho las paces con mi dolor tan profundamente, que ahorita sí no tengo un tema en la vida. O sea, me voy bien. Espero que en la Navidad, que esta Navidad que estemos viviendo, este 2025, pues tengan ese momento de paz y de reconciliación, de meditación con su dolor y con lo que han pasado este año, porque también los seres sobrenaturales nos hablan un poquito de eso, ¿no? Nos hablan de cómo allí hay una violencia y hay un miedo evidente que hace el ser sobrenatural ponerlo en evidencia, decir, esto es lo que nos falta, y hacer reconciliación con esto. ¿Nos traías más historias, mi querido Luis? Pues más que historia, es como la información acerca del Krampus, ¿no? Que viene del folclore alpino. Presten atención, querida comunidad, si saben algo del Krampus, que nos falte, porque no nos va a dar tiempo por tanta chorcha y premura que tenemos en las grabaciones, porque andamos en friega, ¿verdad, mi querido Luis? Nos vamos todo el día. Si no advertimos alguna cosita, ahí nos ponen en los comentarios, pero Luis nos viene a contar sobre el Krampus. Pues mira, nace del folclore alpino, que se da, no sé, en Suiza, en Eslovaquia, en Alemania, en esa zona. Y se representa como a un demonio mitad cabra con cuernos, un pelaje muy largo y que va a castigar a los niños que se portan mal. Estas historias se empezaron a crear precisamente para poder controlar a los niños y que por lo menos con un miedo subjetivo pudieran calmarse un poquito. Qué bonito. Se supone que el niño que se porta mal, el Krampus, llega un día antes de Navidad y como que huele. Él sabe por el olor del niño a qué niño es al que tiene que castigar. ¿Cómo lo va a castigar? Si el niño se portó medianamente mal, solamente lo va a azotar con una vara. Sí. Pero si el niño se portó sumamente mal, que fue de esos súper groseros con sus papás, porque hasta en esas épocas se daba que los hijos le llegaran a pegar a los padres, ¿no? Híjole. Si ya llegabas a cometer una acción de tal magnitud, entonces el Krampus te agarraba, te azotaba, de ahí te metía en su saco y te llevaba al inframundo. Pero si tú habías hecho todavía un pecado mucho mayor, en vez de llevarte al inframundo, te agarraba, te azotaba, te llevaba en la bolsa y te comía, te devoraba. No. Entonces, imagínate, estas historias muy fuertes para esa época eran totalmente normales. Tú ahorita le hablas a un niño del Krampus y ¿qué te van a decir? Es mal psicológico. Imagínate, estás en la nada, ¿no? Porque estamos hablando de lugares boscosos en donde el vecino está a kilómetros, ¿no? Hablamos de lugares en donde no hay revolución industrial, no hay bombilla, no hay, te estás alumbrando con ceritas que buenamente ahí puedes conseguir. La noche completamente cae en estos escenarios y de repente en una fogata empiezan a contar este tipo de historias y tú eres una infancia que tiene ¿qué? 5 o 6 años y que te empiecen a decir que hay un ser en esa inmensidad, en esa penumbra, ¿no? Que si no te portas bien, ¿no? Va a venir a hacerte todo esto. No, bueno, yo me imagino que pues ganas no te daban de estar transgrediendo gente, ¿no? Como que te quedabas de, güey, no, mejor ni me muevo tantito porque si no... No, y había algo representativo del Krampus. El Krampus anunciaba su llegada. ¿Cómo? Con el ruido de cadenas. No, bueno. Entonces, eso es algo, pues, que te pones a pensar y dices, o sea, si yo tengo un hijo que es rebelde y que se portó súper mal, pues yo sí haría el sonido de las cadenas, ¿no? Claro. Y el niño al escuchar las cadenas, ¿qué va a hacer, no? Pues sí, lo obligas a portarse bien. Bueno, una cosa, se me antojó hacer contigo un programa sobre las raíces de los cuentos. Estaría bueno, ¿no? Vamos a hacerlo, claro. Por contar todo este tipo de cosas que, en serio, luego no los ponemos en época y en contexto.
Y ya los pones en contexto y dices, güey, qué crueldad. No, qué crueldad contar estas historias. Pero es que también era un medio para que el niño o la infancia, como ustedes le quieran llamar, no cometiera transgresiones que fueran en contra suyo, ¿no? O sea, lo vemos desde lados a veces muy salvajes, pero también eran prácticas porque no te metías al bosque, porque sabías que había un montón de peligros naturales y sobrenaturales y te podía salir el Krampus, así como te podía salir un Pixie o una Banshee, o sea, te podían salir cosas. Y esto te ponía de cierta manera en un lugar seguro y la persona que la contaba, ya fuera que creyese o no, se aseguraba de transmitir el miedo, ¿no? Claro. Pónganos ahí, por favor, en los comentarios si Luis logró el objetivo de transmitir el miedo y contar esta bonita. Imagínate, ¿no? En plena cena, usted nunca vio por mi abuela, ya saben que así empieza, ¿no? Y usted nunca vio por mi abuela, ¿no? Y tú dices, espérate, te voy a contar, porque Luis nos contó ahí con el Chuy, la del Krampus. No, reconciliación completa. ¿Qué les digo, querida comunidad? No sé, mi querido Luis, ¿traes alguna otra historia? Pues podría hablar rápidamente nada más sobre el origen de Santa Claus, porque muchos lo confunden. Y Santa Claus se origina entre el siglo III y el siglo IV. Ajá. El verdadero Santa Claus, o de donde empezó a nacer la leyenda o la historia de Santa Claus, se origina de un obispo que se llamaba San Nicolás de Bari, que él estaba en Mira, me parece. Sí. Y resulta que él era, pues, hijo de unos padres muy ricos. Y a él le gustaba ayudar en silencio a sus semejantes, tanto a los niños pobres, a personas en situación de calle. Pero se empezó a hacer costumbre esto de los regalos cuando él escuchó que un padre, porque ves que allí se tenían que dar dotes y un montón de cosas para que pudieran casarse las hijas, ¿no? Sí. Era como, te doy a mis hijas y te doy dinero. Claro, era protección para la mujer. Voy a utilizar mujer, ¿no? Para la mujer era una protección porque el padre se aseguraba de que no estuviera mal. Exactamente. Y él se enteró de esta situación de este padre que no podía casar a ninguna de sus 3 hijas. Y de ahí nace lo de la chimenea, porque este obispo se subió a la casa de este señor y empezó a bajar por la chimenea a echar monedas de oro. Pero por la época y por el frío, esta familia puso los calcetines a secar ahí junto a la chimenea y en unas cuantas monedas cayeron adentro de los calcetines. Y esta es la razón por la cual se acostumbra a poner los calcetines, ya sea junto a la chimenea o cerca del árbol de Navidad, porque va a llegar Santa Claus a ponerte tus regalos o tú dejas tu carta ahí, claro, ¿no? Claro. Ya conforme fueron pasando los años, este relato se fue haciendo famoso en Europa y luego, por la cultura de Irlanda y de Holanda, se le dio el color rojo y blanco y se le dio la forma, ¿no? Ya del señor gordito barbón y todo lo que conocemos como es ahora Santa Claus. Y luego en 1931 Coca-Cola hace una campaña a nivel mundial en donde ya representa la figura de Santa Claus tal cual lo conocemos en esta fecha. A ver, yo te voy me dejaste este dato, no lo conocía. Yo te voy a contar una historia. Fíjense, ahorita lo que nos acaba de decir el querido Luis de Agios Nicolaos, ¿no? Que es el nombre que le ponen a Santa Claus, el Santa Claus histórico, que es exactamente Nicolás de Bari. Hay una historia que si no la han escuchado, no sé, ojalá y te la pueda regalar. Una vez el gobierno mexicano quiso robarse la Navidad, mi querido Luis, y en lugar de que viniera Santa Claus, quiso que llegara Quetzalcóatl. ¿Sí te la sabes? No. A ver, cuéntame esa. Corre el año de 1930 cuando estaba el maximato. Lo que daba el maximato fue una época en donde Plutarco Elías Calles ponía a los presidentes. Y estaba Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio estaba muy preocupado porque el Santa Claus que nos estás contando de la Coca-Cola estaba ya presente en toda la nación y estaban con este miedo de, es que nosotros somos mexicanos, no podemos hablar de Santa Claus. Carlos Trejo, el homónimo de este gran cazafantasmas, entonces ese señor era secretario de Cultura, no Carlos Trejo que no conocemos, sino el de allá. Y les dice, oye, ¿sabes qué? Lo que te contaba en un principio.
en el Panquetzalistli se le hacían celebraciones a dioses prehispánicos. ¿Por qué no agarramos a Huitzilopochtli? El otro le responde, pues porque se sacaban niños. O sea, no creo que le guste a la gente que vayan y... Entonces, a ver, vamos a ver quién nos sacrifica, quién nos sacrifica. Quetzalcóatl, papá. Vamos a agarrar a Quetzalcóatl y en lugar de que sea Santa Claus, va a ser Quetzalcóatl el que va a salir. Echaron la casa por la ventana, construyeron allí en el Palacio Nacional, en el Estadio Nacional, perdón, que estaba allí saliendo del Metrobús Campeche, la Ciudad de México, allí estaba el Estadio Nacional. Pusieron una pirámide gigantesca, a los niños, como toda la vida, les dieron su torta y su frutzi para que fueran ahí, ¿no? Se hizo un evento gigantesco, en donde siento yo que la regaron. Tienes a Quetzalcóatl, que es un dragón. Perdónenme la analogía, porque va a haber gente que un dragón. Es un dragón. Tienes un dragón gigantesco, ¿no? Que se parece a Shenlong, el de Dragon Ball, ¿no? Pues utilízalo, güey, ¿no? No, sacaron un compa güerito. Hagan de cuenta que agarraron a Juan Pazurita, lo vistieron de indito, lo pusieron ahí. Y pues la gente fue así, güey, ¿este es Quetzalcóatl? Sí. Sí, o sea, fue horrible, ¿no? Entonces, pues yo me imaginaba el dragón, ¿no? O sea... Yo creo que le hubiera ganado la imagen del dragón, claro. Porque, o sea, es más emocionante creer en algo místico y mítico que creer en una persona personificada por la deidad. La regaron horrible. Se aventaron otros 3 años intentando que Quetzalcóatl se robara la Navidad. No lo lograron. Pero ¿quiénes entraron al quite? Los Reyes Magos, ¿no? Los Reyes Magos fueron los que realmente compensaron la balanza. O sea, no pudo el mundo prehispánico, pero sí el mundo católico, porque los Reyes Magos compensaron la balanza. Y actualmente todas nuestras infancias tienen cercanía con los Reyes Magos, porque en las plazas, en los parques, incluso centros comerciales, todavía se acostumbra en algunos lugares de la Ciudad de México irse a tomar fotos con los Reyes Magos, que yo siempre me tomo fotos con el negrito porque pobrecito lo manchan de nugget, ¿no? Que es una pintura, una grasa para zapatos y se ve divertidísimo. Entonces tú sabes ahí, ¿no? Es muy, muy, muy divertido. Y eso preservó que Santa Claus no arrasara, porque como dice el querido Luis, Coca-Cola lo agarra de mascota junto con el osito polar. Y bueno, pues eso fue, o sea, nadie podía contra Santa Claus. No, fue un boom. Fue un boom gigantesco. Pero el que logró compensar acá en México la balanza fueron los Reyes Magos y en algunos lugares del norte y centro del país, el Niño Dios, que es muy latino, ¿no? Acaba de nacer el niño y ya lo pusieron a trabajar, ¿no? Pues así, acá el Niño Dios nos lo ponen el 25, 24 de diciembre, apenas están haciendo y ya está trabajando, ¿no? Fueron como que los dos que lograron, pero del mundo prehispánico no se pudo. Ahora, yo le quiero preguntar, bueno, mi querido Luis ya lo dijo, ¿no? La erraron feo, ¿no? O sea, hubieran puesto Quetzalcóatl, esto hubiera sido un boom. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les hubiera gustado más que llegara Santa Claus o que hubiera llegado Quetzalcóatl? Si son de Quetzalcóatl, me ponen una serpientita. Hay un dragón como emoji, me pueden poner el dragón. Y si son más Team Santa Claus, que nos pongan a Santa Claus, que también está en emoji, ¿no? Mi querido Luis, pues fue un placer. ¿Qué viene para el trabajo de Luis? ¿Qué está en puertas este 2026, mano? Bueno, este 2026 está en puerta colaboraciones con creadores de contenido del mundo paranormal, pues muy buenos, que yo admiro mucho a la mayoría de ellos, y pues para mí eso es más que suficiente como para iniciar el año. Perfecto. No, y aparte, ¿puedo hablar de tu trabajo artístico? Claro, con todo gusto. Aparte, mi querido Luis es una persona que es muy conocida en el mundo del tatuaje porque tatúa en serio, tatúa muy bien, ¿no? Entonces, también mi querido Luis, si quieren rayarse con el querido Luis, vale la pena, ¿no? Ay, ¿cómo te buscan, hermano? Muchas gracias. Para tatuajes, como Luis Ki 1 en Instagram, así Luis K de kilo y de Iván número 1, y pues el proyecto del podcast 180 LPM Podcast. Consúmanlo en todas las redes, por favor, principalmente en YouTube, que ahorita es a donde le estamos pegando, ¿no? En Spotify también estás. También Spotify, y tenemos también que avisar que el episodio donde tú y yo colaboramos en mi canal ya está arriba y ya lo pueden ver también. Efectivamente, ese era, qué bueno que se me anticipó, mi querido Luis, porque sí, efectivamente trabajamos en conjunto y bueno, pues si se quieren empapar de la primera parte realmente de la charla, pues vayan al canal de Luis y van a darse cuenta de que pues ya llevamos ratito hablando de la natividad, de Doña Natividad. Oye, hermano, pues la verdad un gusto, espero que no sea la única vez que participemos. Yo creo que en serio es de estos creadores que a mí me gusta escuchar. Es un creador
comunicador que se consume en penumbra. Si me preguntas a mí, yo te consumo en penumbra, te escucho porque logras eso y pues se aplaude, así como Uriel en su tiempo, ¿no? En Relatos de la Noche nos llevaba a esos lugares, todavía sigue el querido Uriel, le mandamos un respeto. Así yo creo que el estilo de mi querido Luis va por ahí, entonces consúmanlo mucho y pues yo te agradezco mucho que hayas llegado para acá, mano. Muchas gracias, Chuy. Bueno, pues yo fui Chuy Campos. Me pueden buscar en todas las redes como Chuy-Campos. Estoy en Historias y Fantasmas, también en TikTok. Está el canal de WhatsApp, que ahí se cuenta todo lo que pasa tras bambalinas. Si usted es chismoso como yo, váyase al canal de WhatsApp. ¿Qué anda haciendo, no? ¿Qué anda pajareando en otros lados? Ahí en el canal de WhatsApp. Y bueno, pues les agradezco mucho. Nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de Historias y Fantasmas. Nos estamos viendo. Chao.